Hemos sido bendecidos. Este es un taller. En un taller hay un maestro que nos enseña, ¿cierto? ¿Y para qué es el taller? Para practicar. Si tú no practicas, ahí quedó todo. Es para que te analices lo que hemos escuchado. ¿Cómo estoy yo frente a esta situación? ¿Cómo está mi vida frente a esta situación que se ha hablado? Y tenemos, como digo, que practicar. Si no, va a ser una charla más. Que por ahí en YouTube hay muchos que dan mejores charlas. Pero pedimos al Espíritu Santo que ministre a tu vida. Pedimos al Espíritu Santo que redarguya. Amén. Primero quiero hacer una introducción al tema que me corresponde a mí. Y quiero decir que es importante decir que la sociedad que vivimos está compuesta por familias. La base de la sociedad es la familia. Y en el corazón de Dios siempre ha estado la familia, desde la creación del mundo. Siempre el corazón ha querido, el Señor ha querido, el Dios ha querido relacionarte con nosotros. Siempre en su corazón está la familia. Y en Génesis 1, 26, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor mandó y dio una orden: fructificad y multiplicar. Pero hoy vemos una sociedad que está quebrada, una sociedad que está en decadencia. Pero a pesar que el hombre ha desobedecido, Dios hoy en día se ha propuesto a restaurar a la familia. Amén. Nosotros con Rosita en el discipulado, gracias a Dios, hemos visto cómo el Señor ha restaurado familias que han llegado a nuestra casa deshechas. Familias que han llegado destruidas, cero relación con los hijos, cero relación con su esposa, con su esposo. Pero el Señor hemos visto que ha ido restaurando muchas familias. Ahora no existe un lugar donde te enseñen cómo ser padres. No existe un lugar que nos ha enseñado cómo ser madres, hijos, abuelo, abuela. No hay universidad que nos enseña. No hay instituto que nos enseña. Y hoy día hay una necesidad grande en la humanidad. Y esa necesidad es tener buenos padres y es tener mejores padres. La mayoría de los casos que hemos visto, cuando hemos tratado a personas jóvenes que han caído en la drogadicción, que han caído en el alcohol, que son padres violentos, generalmente vienen de un hogar donde no hubo un padre que hizo el trabajo. Generalmente la raíz de la drogadicción, la raíz de la violencia, del alcohol, es de un papá que no hizo su trabajo. Y me tema que a mí me correspondió es la crianza de los hijos. Hemos visto la familia, hemos visto el orden de Dios, pero hoy día vamos a ver la crianza de los hijos. Muchos aquí ya tienen sus hijos pequeños, muchos tienen hijos que ya han crecido, muchos
van a tener hijos, matrimonios jóvenes que van a tener hijos. Muchos tienen hijos que crecieron, pero cuando ya tú a mayor edad llegaste a Cristo y tus hijos no crecieron en Cristo. Tenemos varios de esas situaciones, a no dudar. Hemos señalado que Dios es el Padre eterno y que se ha propuesto tener una gran familia de muchos hijos iguales a Jesucristo. Por eso Dios dotó al matrimonio de dignidad y estabilidad. Porque en el matrimonio está el propósito eterno de Dios. Y al matrimonio los convierte en un instrumento idóneo para la realización del propósito eterno de Dios. El comienzo del propósito eterno de Dios comienza en el matrimonio. Es por eso que el enemigo, ¿dónde ataca? En el matrimonio. Porque cuando ha destruido el matrimonio, destruye a los hijos. Y el origen de la destrucción muchas veces del matrimonio, ¿dónde es? Ya lo hemos visto. El apóstol Eugenio nos dijo, a veces es en el lecho matrimonial. El enemigo le gusta mucho entrar en esa área, porque en esa área da un golpe certero, en esa área da un golpe fuerte. Entonces el enemigo, el propósito, se ha metido en el matrimonio para romper, para bloquear el propósito eterno de Dios, porque el matrimonio, es el que va a dar los resultados del propósito eterno de Dios. Consideraremos ahora la relación que debe existir entre padre e hijos, particularmente la forma en que ello contribuye a la realización divina de Dios. El matrimonio es quien contribuye a la realización del propósito eterno de Dios, de una gran familia. Como dije, por eso que dotó al matrimonio de dignidad, de estabilidad. Dotó a un matrimonio seguro, a un matrimonio firme, a un matrimonio estable, para que el propósito de Dios sea sano, para que el propósito de Dios se cumpla. Dotó al matrimonio. Es por eso que es importante este tiempo que tenemos. Es por eso que dije que es un taller, porque te está dotando de capacidades, de estabilidad para cumplir el propósito eterno de Dios. Pero como dije, vamos a contribuir, que hay tres propósitos, hay propósitos del Señor. Primero, ¿para qué Dios nos da hijos? ¿Para enfermar de los nervios a la mamá? No. ¿Para excesar a la mamá? Tampoco. Teníamos uno de nuestros hijos, cuando pequeño, lloraba y lloraba en las noches, y los turnábamos con mi esposa para poder, él se dormía en mi pecho, y yo me acuerdo que respiraba, cuando yo respiraba, para que cuando él respirara, mi guata estuviera adentro. Entonces, preocupado, y cuando yo salía de la cuna, despacito, ¡guau!, el llanto. Y yo a veces veía la cortina y a las 8 tenía que irme al trabajo. Y me acuerdo de una oportunidad que comenzamos a orar. Ya no aguantamos más. Y yo me acuerdo que en la cuna de mi hijo, los dos llorando como a las 4 de la mañana con mi esposa. Llorando, Señor, que concilie el sueño, que pueda dormir. Pues ya no dormíamos. Y gracias al Señor fue así. Y ese hijo para el terremoto del 2010 no despertó. Tuvimos que despertarlo. Y ahí me di cuenta que el Señor había respondido. Porque no despertó. Claro que fue harto tiempo después. Pero el Señor dotó. ¿Para qué Dios nos dio hijos? Al crear al hombre y a la mujer, Dios lo dotó con la maravillosa capacidad de engendrar hijos. Él podría haber hecho una multitud. Con su poder podría haber hecho, él
tenía todo el poder. Él creó todas las estrellas, las creó de una. Los animales. El ser humano podría haber sido lo mismo, ¿cierto? Haber creado todo al tiro. Los millones y millones que somos. Pero dotó al matrimonio para ese propósito. Pero solo formó a un hombre del barro y luego del hombre una mujer. Y a esta pareja Dios les encargó la generación de la raza. Entre las razones que tuvo para hacerlo figuran 3 importantes. Que el Señor nos dio hijos. Primero, para mostrarnos su amor. La segunda, para criarlos y formarlos según el deseo de Dios. Repito, para criarlos y formarlos, no según lo que yo pienso. Porque como padres nos equivocamos, porque como padres enseñamos equivocados. Porque dije, nadie nos ha enseñado, sino que para criarlos y formarlos según el deseo de Dios. Para encaminar, el tercero, para encaminarlos en la siguiente generación en la voluntad de Dios. Nosotros nos iremos, nosotros ya no estaremos, pero si los criamos en la perfecta voluntad de Dios, dejamos una herencia de Cristo en los hijos. Amén. Pero en la perfecta voluntad de Dios. Yo lo único que le dije a mi mamá cuando nos casamos con Rosita, porque había que hablarle, como dijo el apóstol, la maleta, hicimos eso. Yo lo que le dije, mamá, gracias mamá, porque no tuve mayores herencias. La mayor herencia fue la máquina de coser que dejó ella. No hubo más. Pero la mejor herencia que tú dejaste, mamá, fue que nos llevaste a Cristo. Y tomaste a Cristo y nos acercaste a nosotros. Nos presentaste a Cristo de una manera sabia, de una manera inteligente. Para mostrarnos su favor, la primera parte. ¿Para qué Dios nos hizo? Dije 3. La primera era para mostrarnos su favor. Vamos a leer en Salmo 127, del 3 al 5. Los hijos son una herencia del Señor. Amén. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Que se ha perdido esos pensamientos. Hoy día hay matrimonios que piensan no en tener hijos, en tener animalitos. En tener animales es mejor, es más cómodo. Pero el Señor dice que los hijos son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Punto. Como flecha en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase, con esta calidad de flecha, con esta calidad de hijos. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Hijos de calidad. La clase de hijo, cuando habla de clase de hijo, está diciendo con esta calidad de hijos. La Biblia dice que los hijos son como flechas y estas flechas tienen que estar en las manos de un guerrero. Las flechas son los hijos. El guerrero es el papá. El padre es el arquero de Dios. Cuando el padre apunta al blanco, los hijos darán en el blanco. Pero a un padre preparado, pero un padre que tenga características, pero un padre que tenga conocimientos de Cristo, un padre que esté dispuesto a dar calidad a los hijos, a esa flecha, pero con la dirección de Dios. La flecha no es más efectiva que el arquero,
y el arco no es mejor que el guerrero. Mira lo que la palabra nos dice a los padres de dar en el blanco con los hijos. ¿Cómo ser un poderoso guerrero? Valiente. ¿Cómo ser un poderoso arquero? Y yo vine un poquito preparado. Voy a poner esto, a ver si puedo. Parece que no hay ahí. No hay, mijita. Ahí. Ahí qué bien. Ya, mijito, porque estaba esperando que viniera. Yo miraba y no decía no. Ahí sí. Ahí está bien, mijito. Yo vine un poquito preparado. Traje a mi Débora. No, ahí no va, mijita, lo tomo ahí en eso. Ahí nomás. Ya. Para que dispare bien y derecho un guerrero, ahí nomás, mijita, yo me voy para allá. No, es que no te escucho. No es que vengo aquí. Estamos con problemas ya. No mostremos ni la hacha, vamos. Si es retiro de matrimonio. Ahí nomás, mijita. Ya. ¿Estamos? Un guerrero. Yo conversé con una persona, un arquero profesional. Me preocupé que me dijera cuáles son las características para dar el blanco. Y un guerrero, en la antigüedad, usaba mucho las armas. Tenían armas, habían armas de defensa y armas de guerra, de combate. Una de las armas era la espada, pero había otra arma que usaron mucho. Cuando el pueblo de Israel tenía que ir a guerras con los amalecitas, con los filisteos, ellos tenían su arco y sus flechas, su armadura y su espada. Y estos eran guerreros, guerreros firmes, guerreros de músculo, porque esto hay que tener músculo. Así que por favor les pido que me miren con ojos espirituales a este simple guerrero. Porque ese guerrero tenía que tener músculo. Era un poco esbelto, alto. Por eso pídele al Señor que te dé ojos espirituales para este humilde guerrero que no tiene esas características. Físicas me refiero. Las características de un arquero. Primero, pararse bien. Si está mal parado, la flecha, todo lo que implica la oposición, lo que tengo que tener yo es para que la flecha dé en el blanco. Primero ese guerrero tiene que estar, el tirador de flecha, derecho, en su eje. Su posición, él antes de disparar a la flecha, él antes se preocupa de su arco, se preocupa de la tensión, tiene que estar muy equilibrado mentalmente ese guerrero. Tiene que no distraerse, tiene que conocer su flecha. El guerrero es el papá. Tiene que conocer mucho, tiene que ser muy centrado mentalmente. Tiene que dominar sus nervios, el tirador de flecha. Un tirador de flecha que no domina sus nervios no está muy bien.
lo más probable es que no dé el blanco. Tiene que dominar bien sus emociones. Y cuando el tirador, por eso digo que tiene que tener mucha fuerza. El que me indicó tiró la mano hasta atrás, pero yo no he podido. Entonces el tirador, cuando ya va a apuntar su flecha, este tirador ya no se preocupa del arco ni de la flecha. Cuando este tirador, si se preocupa de la flecha y del blanco, tiene que abortar el tiro. Porque si él se preocupa de la flecha y del arco o de su posición, tiene que abortar el tiro. Porque lo más probable es que no va a dar el blanco. Y cuando este guerrero o tirador apunta, ojo que era hasta acá, pero yo estoy hasta aquí nomás. Ahora, cuando apunta, no me confundan con Cupido, por favor. Aunque Cupido pega un poco aquí en el retiro, ¿ah? Pero no me confundan con Cupido, porque no lo soy. Cuando el tirador está ya en posición, este tirador ya lo único que está viendo es el blanco. No hay ninguna otra preocupación. Como dije, si se preocupa de otra cosa, la instrucción que le dan a los que compiten es que aborte el tiro, porque no va a dar en el blanco. Cuando está preparado, lo único que él hace es mirar el blanco, el punto que tiene que tirar. Y este tirador tiene que tener tan claro cuál es la distancia que va a tirar la flecha, que si es a 10 metros, estoy casi derecho. Que si es a 50 metros, yo tengo que conocer la trayectoria de la flecha. Los guerreros no estaban a 50 metros, estaban a 100 metros cuando guerreaba el pueblo de Israel. Sus flechas eran hacia arriba para que llegara más al blanco. El guerrero tiene que ser concentrado, firme, estable, dominarse. Tiene que concentrarse en lo que hace este guerrero. El guerrero es él. El guerrero es el padre. De ese guerrero que estoy hablando es el papá. Primera de Samuel 3:13. Dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Le estaba hablando a un papá. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y él no ha podido, la palabra estorbar, y él no ha puesto dificultad a sus hijos. Sus hijos blasfemaron, sus hijos se burlaron, y ese papá no puso estorbo. Padres, no permitas que tus hijos hagan todo lo que quieran. Pónele límites. Estamos hablando de un guerrero. De un guerrero que tiene características. Ese arquero tiene varias características para dar en el blanco. Él no puede llegar y tomar el arco y la flecha y tirarla. Tiene que ser muy entrenado. Como dije, ponele límites, que sepan cuáles son tus prioridades y luego que sepan cuáles son las prioridades de tus hijos. Siempre dedicarás tiempo a tu prioridad. Y si Dios no es tu prioridad, nunca habrá tiempo para Dios. Uno de mis hijos un día, estábamos el día domingo, y nos veníamos a reunión, que es nuestra prioridad,
tiempo para Dios. Y nos veníamos a reunión y mi hijo me dijo, no quiero ir, papá, a reunión. Estoy cansado, estuve ayer hasta tarde y no quiero levantarme. 1, 2, 3. Empecé a contar un poquito yo. 4, 5, 10. Entré a la pieza y le dije, está bien. No se lo dije tan amablemente. Está bien, pero a la vuelta vamos a conversar a puerta cerrada tú y yo. Y al rato después mi hijo estaba vestido arriba del auto. Y después con el tiempo me dijo, ¿sabes, papá, que eso es que me hizo bien? Porque yo sabía que a la vuelta esa conversación era más que una conversación, era una corrección. Yo sabía que era así. Así que nunca más. Ellos saben cuáles son nuestras prioridades. Ellos saben qué es lo más importante para nosotros. Antiguamente la autoridad se respetaba. Nosotros respetamos la autoridad de mamá. Y con un porcentaje de temor. Hoy la autoridad se tiene que ganar. ¿Cómo se gana la autoridad, papá, hoy día? Bueno, los hijos hoy día tienen mucha información. Hay hijos que le dijeron, no, yo voy a carabinero, porque no me voy a levantar la mano, no me voy a gritar. Es por eso dijo que la autoridad hoy día se gana. Siendo tú el ejemplo. ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos que no vean el celular en la mesa si tú lo ves en la mesa? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos las prioridades del Señor, de Cristo, del Señor, de nuestro tiempo, si para ti no lo son? La autoridad hoy día te la tienes que ganar. Ellos tienen que ver cuáles son tus prioridades. ¿Cuál es tu tiempo? ¿En qué lo inviertes? Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Corrige a tus hijos y pídele al Señor sabiduría para aconsejarlos, para enseñarles. Toma estos textos. No apliques disciplina con ira. Espera el momento cuando estés tú más calmado. Le enseñamos a nuestros hijos con disciplina. Primero nosotros y después la palabra. Primero nosotros lo hacemos y después lo decimos. Y la pregunta que hoy día tengo, ¿conoces a tu flecha? Este arquero tiene que conocer muy bien su flecha. ¿Conoces a tus hijos? ¿Sabes de qué adolecen? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Tienes tema de conversación con ellos? Un consejo muy humilde, que yo lo empecé a practicar con mis hijos. Me empecé a involucrar en sus mundos. Empecé a involucrar en el mundo que a ellos les interesa. Porque nunca va a resultar, queridos. Ya, hijo, vamos a sentarlos a la mesa y vamos a conversar. ¿Qué te pasa? Nada. Esas cosas mecánicas suelen no resultar mucho. Me involucré en el mundo de mis hijos. Mi hijo menor, Josué, empezamos con él cuando niño un discipulado. Paréntesis. Tus hijos son tus primeros discípulos. Tú eres la coyuntura de tus hijos. No le cargues a la iglesia, a coyunturas, la responsabilidad que tú tienes que tomar. No delegues a otros. Es más, algunos pueden culpar a la iglesia que no me criaron bien a mis hijos, que los discípulos no pasa nada, que la coyuntura, ¿qué pasó con la coyuntura? La responsabilidad es tuya, querido. No es de la iglesia. Ellos son tus primeros discípulos.
Pídele sabiduría, como dije. Señor, dame sabiduría, porque cada uno de los hijos tienen diferentes edades. Tienen diferentes costumbres, deseos, personalidades. Y en mi hijo Josué, mi esposa, toda la semana ella es muy saludable, mi esposa. Entonces la semana teníamos que tomar un jugo saludable. Y era el jugo de apio. Rico, rico, rico el jugo de apio. 0 frituras tanto tiempo. 0 bebida. En la semana saludable. Hay un yogur de pajarito rico, rico, rico. No es ácido, pero hace bien. Y nos hacía toda la semana. Y un día con mi hijo me quise hacer cómplice de él. Ya, mijito. Y lo empezamos a ir y dije, vamos a ir al mall, los dos. Y eso le encantó, esa como una cómplice entre él y yo, que la mamá no sepa. Le encantó a José y los vamos a ir al mall. Y en el mall, discipulado, po. ¿Verdad? Pues me dijo él. Le encantó la idea. Po. Y lo fuimos al mall. Y en el mall, Coca-Cola con tapa roja, pollo crispy parece que se llama, todos los cachureos. La papa en el aceite más negro. Porque parece que me decía, parece que es la más rica, papá. Ya démosle nomás la papa con el negro. Y íbamos al mall. Y en el mall nos sentábamos. Y mientras comíamos, se daban temas de conversación con mi hijo menor, con Josué. Y me empezaba a confesar cosas. Yo en mi hijo conozco todo. Él es muy transparente conmigo. Sé cuáles son sus debilidades. Pero me metí en el mundo en forma media astuta con él. Porque si no lo haces tú, lo hace Satanás. Y él y el enemigo los va a discipular. Y comencé con mi hijo y empezamos. Y empecé a descubrir cosas de él. ¡Ah, qué bueno! Y empezamos a conversar y en eso de la conversación tenía con mi esposa el tema de oración por mi hijo. ¿Me entiendes? Tenía el tema, ya sé a dónde apuntar. Y me iba con mi esposa. Le decía, mira, mi hijo, esto, pero que él no sepa, le decía yo. Porque tenemos una confianza, y eso le gustaba a él. Y comenzaba él a confesarme. Él me ha confesado toda su vida. Él me ha confesado todo. Yo conozco la mayoría, por no decir todo. Sus cosas más personales. Yo hoy día conozco de mi hijo Josué. Entonces le decía a mi esposa, ¿y sabe lo que pasaba? Sabía dónde atacar. Sabía dónde. Porque él me confesaba situaciones como adolescente, como niño. Esta es la puerta, Señor. Aquí vamos a orar por nuestro hijo. Me hice cómplice de él. Pasaron años que salíamos. Ahora ya él tiene su coyuntura. Ya estos días cumple 18 años, pero hasta el día de hoy me confiesa cuando vamos en la camioneta y me va contando cosas. Y empezamos a orar, a hacer lucha por nuestro hijo. Y yo doy gracias al Señor porque hace poco él me dijo, papá, entendí una cosa. Una cosa es estar con Dios, porque tú estás en el Señor, porque nací en el Señor, con ustedes, pero entendí otra cosa, que es vivir con el Señor. Amén. Y yo le dije a mi esposa, hija, siempre hemos orado, Señor, que mis hijos aprendan a vivir contigo, porque un día nosotros no estaremos, que aprendan a vivir contigo. Me hice cómplice de ellos. Con otro hijo tuve otra complicidad. A él le gustaba la UFC, artes marciales libres. Y un día me acosté en la cama a verla con él, con la UFC, artes marciales libres. Y me contaba y me decía, me involucré en su mundo
Como dije, sentarte a hacer las cosas mecánicas no resultan con nuestros hijos. Pero involúcrate en sus pequeños, medianos o grandes mundos. Pero hay razones para que esta flecha no dé en el blanco. Si tus hijos fracasan, no necesariamente será por culpa de los padres. Puede venir un viento y desviar esa flecha. ¿Sabes cuándo esa flecha se desvía? Cuando esa flecha no da en el blanco, hay varios factores que los vamos a ver. Puede ser un buen guerrero con una flecha defectuosa, con una debilidad oculta que tú no sabes, si tienes hijos que han tomado un mal camino. No pueden culparse siempre a los padres por el fracaso de un hijo o de una hija, pero en la mayoría de los casos es por causa de un guerrero, de un papá que no ha tomado el arco y ha lanzado la flecha con una buena puntería. La flecha. El guerrero buscaba en los tiempos la flecha, la tenía que buscar. Generalmente se hacía la flecha con madera del Líbano o con una madera de la palmera. ¿Por qué la palmera? Porque la palmera tiene hilos rectos, no tiene nudos. La palmera tiene hilos largos, por lo tanto hay menos posibilidad que se quiebre. Y este guerrero tomaba la flecha y la pulía, la tenía que dejar en el agua, la tenía que pulir, preparar esa flecha, la ponía en el agua, como dijo, pulirla, limpiarla, y el guerrero tomaba la flecha y la pasaba. Si esa flecha tiene un movimiento es porque estaba chueca, y la miraba nuevamente. Miraba su flecha y le falta. Aquí hay una curva. Calentaba la flecha en esa curva y la pasaba por la mesa. Cuando anda bien y no tiene ningún tope, es porque la flecha ya está derecha. Y preparaba muy bien esta flecha. Los hijos no nacen como flecha. Los hijos nacen como ramita. El primero, cuando buscaba la flecha en los árboles, esa rama venía chueca, venía torcida, venía con astillas, no estaba pareja. Por lo tanto, como digo, la tenía que preparar, la tenía que pulir, la tenía que limpiar. Y como digo, los hijos no nacen flecha, no nacen así. Los hijos nacen chuecos, haciendo las cosas a su idea. Lo primero que dicen es no, yo hago lo que quiero. No nacen naciendo sí, sí papito, te amo papito. Hay que enseñarles. Y cuando tú estás enseñando a tus hijos, estás preparando la flecha. Primero hay un tiempo de preparación. Tienes que pulirla, tienes que mirarla, tienes que ver cuándo está preparada para lanzarla. Pero tienes que preparar esa flecha. El guerrero preparaba su flecha. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí estás preparando tu flecha. ¿Cómo la preparo? ¿A mi manera? ¿Como yo quiero? ¿Como yo pienso? Instruye al niño en los caminos de Dios, porque cuando fuere adulto no se apartará de él. Y es bueno comenzar temprano para aquellos matrimonios que tienen hijos pequeños. Cuando son niños
el factor de curiosidad es alto de los niños. El factor de confianza es alto. El factor de humildad de los hijos pequeños es alto. Deuteronomio 6, 6 al 9. Ese guerrero, vimos cómo tenía que ser el guerrero. Tenía hartas responsabilidades el guerrero. El guerrero no solamente era proveedor. Ese papá no es solamente proveedor. Yo diría que eso es lo menos. Tiene que tener muchas características como padre. Centrado. Tienes que tener un temperamento equilibrado. Pararte bien. Ser firme. Pero la flecha también ese papá tiene que prepararla. Si te das cuenta, ser proveedor es lo mínimo. Porque se requiere tiempo para preparar la flecha. ¿Tienes harto tiempo todavía? ¿Cuánto tiempo tenemos tal vez para preparar la flecha? 25 años. Hoy día se casan un poquito más viejos. 30 años tal vez. Pero tienes tiempo para preparar esta flechita. Para dejarla recta. Proverbios 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, tómalas para ti, papá. Tómalas para ti, mamá. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya. Tus flechas deben ser rectas, como dije, equilibradas, fuertes. Esto se requiere para conseguir dar el blanco. En la antigüedad, yo encontré, cuando me lo explicaron, yo dije, qué lindo, Señor, cómo es. En la antigüedad, el guerrero colocaba en la flecha, en la punta, una piedrita. Primero la flecha, ya cuando estaba derecha, colocaba en la punta una piedrita. Si tiene un peso en la punta, la flecha llevará una dirección más correcta, por un peso en la punta. Y cuando esta persona que conversé esta semana, me di cuenta que la flecha que hoy día existe, tiene en la punta un peso, un plomo. Pero en el tiempo de guerra del pueblo de Israel, le colocaban en la punta una piedrita. Y yo dije, Señor, tú eres la piedra angular que desecharon los obreros, que desecharon los constructores. Si tú pones en primer lugar, esa piedra llega al punto. Si pones en primer lugar a Dios, esa piedra dará en el blanco. Amén. Primer lugar tiene que ser Cristo. Él es el peso que va a llevar la flecha al blanco, pero va a depender del guerrero que esté apuntando bien, que enseñó bien, que preparó bien la flecha. Pon firmeza de carácter a tus hijos, no con dureza. Pon límites y metas y los estarás colocando a prueba. Pon límites y metas a tus hijos y los estarás colocando a prueba. Madres aprensivas van a criar hijos inseguros. Y esos hijos inseguros, cuando se casan, van a ser un hijo más. Madres que nunca dejaron a sus hijos que hagan. Nunca pusieron límites, todo se lo dieron. Nunca ese hijo se dio cuenta que era capaz, porque hubo una mamá que le dio todo, que le hizo todo.
No, yo voy a esto, no hagas tú. Lo hizo todo la mamá. Y crió un hijo inseguro. Deja que él vea resultados. Déjalo, porque un día lo tendrás que lanzar. Y cuando lo lances, ese hijo es inseguro. Ese hijo, que lo hemos visto, será un hijo más en el matrimonio. No será un esposo firme, estable, porque hubo una mamá aprensiva que nunca le puso límites. Y si no hay límites, él nunca va a descubrir que es capaz. ¿Cómo se mide a un padre? Viendo la salud espiritual y emocional de su familia. Observa a sus hijos y verás qué tipo de padres son. Si tú no preparas esa flecha, el mundo la prepara por ti. La va a preparar por ti. Si tú no pones disciplina, si tú no enderezas la flecha, el mundo lo va a hacer y lo va a hacer mal. Pero si tú lo enseñas, aunque vaya al colegio a aprender malas ideas que hoy día existen en los alumnos, en nuestros hijos pequeños, él siempre se va a quedar con tu enseñanza. Tú tienes que poner el antídoto para enfrentarse a un mundo contaminado. No lo dejes. Tú pones esa inyección para que vaya a un mundo contaminado. Y en ese mundo está protegido, porque él se quedó con lo que tú enseñaste, con la doctrina que tú pusiste, con el amor que tú diste. Luego asigna a tus hijos responsabilidades. Instruye al niño significa entrena al niño. Capacidades, no les des cosas por nada. A veces queremos darle todo para calmarnos a nosotros porque no somos presentes, porque vivimos en el trabajo, porque es cómodo solamente ser proveedor. Y queremos calmar nuestra conciencia dándoles todo. Te equivocas, porque te estás equivocando cuando lances esta flecha, porque un día tiene que lanzarse. Nunca verás de qué cosas son capaces tus hijos. Enséñale que existe una relación entre esfuerzo y recompensa. Que aprendan a ser divertidos, a pasarlo bien. Que nos riamos juntos en una sobremesa. Mi mamá, cuando nosotros estábamos en casa pequeños con mis hermanas, Elguita, Lidia y Ruth, y los levantábamos choreados. No, antes, no sé si ahora existe, pero que se no, me levanté con el pie izquierdo. Mi mamá decía, no, cambia esa cara. No la decía con tanto amor, cambia esa cara. Yo debería estar enojada, cansada, porque anoche trabajé haciendo pantalones hasta las 2 de la mañana. Así que usted me cambia esa cara. Y teníamos que cambiar la cara. Que tu casa sea un lugar grato. Que tu casa sea un lugar divertido. Que tu casa, que tu sobremesa sea un lugar grato delante del Señor. Voy a dejar a mi esposa. Quería leer unos últimos textos, si me lo permite mi esposa, que me está chiquitito. Mira lo que dice Proverbios 17:22, querido, no quiero dejar de leer esto, aunque parece que ya le estoy quitando unos minutitos a mi esposa, que en la casa me la voy a encontrar. Proverbios 17:22, que su casa sea un lugar alegre, que tus hijos no quieran salir de tu casa porque encontraron en otro lugar más entretenido, que tu casa sea un lugar entretenido. Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio. O sea, un corazón triste te enferma físicamente, querido. Más el espíritu triste seca los huesos. Examínate por qué son tus enfermedades, tus achaques, más achaques, y vivo enferma, y vivo enfermo. Examínate. ¿Hay un corazón alegre?
¿Por qué paso tan enfermo? Porque vivo criticando, vivimos diciendo, vivimos gritando en casa. La palabra de Dios dice esto, más el espíritu triste seca los huesos. O sea, te enfermas. Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles. Qué práctica es la Biblia, querido. Qué práctica es la palabra del Señor. Mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Alegre en casa, amén. El corazón contento tiene un banquete continuo. Es más importante lo que haces en casa que lo que dices. Si tú diezmas, ellos verán que para ti Dios es más importante que el dinero. Si asistes a reuniones, verán cuán importante es para ti instruirte, escuchar palabra de Dios. Si tus hijos vean a Dios obrar en casa, para ellos después será fácil la fe. Porque vieron en casa a un Dios proveedor. Y ahora dejo a mi esposa. Tiene 2 puntos. El propósito que Dios nos da a los hijos. No, si alcanzar. No creo. Bueno, gracias Señor. Y eso que somos las mujeres las buenas para hablar. ¿Cómo criar los hijos? Para criarlos y formarlos según el deseo de Dios, Dios nos da una instrucción clara. Y esta instrucción está en Efesios 6, del 1 al 4. Dios a nosotros los padres, ¿cierto? Ya somos hijos primero. Y tus hijos te ven como tú has sido de hijo. Por lo tanto, esta palabra es muy decidora. Hijos, obedezcan al Señor y a sus padres, porque esto es justo. Honra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que honrar a un papá o una mamá que a lo mejor no me crió, que fue mi caso, porque a mí me criaron mis abuelos? ¿Por qué tengo que honrarla? La palabra es simple, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y a nosotros, ¿qué nos dice la Biblia? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Y busqué la palabra, y la busqué en el griego, que significaba orgie. Y eso significaba ira, furor, cólera que mata. Entonces, no hagan enfurecer, ¿cierto?, airar a sus hijos, y esto impide que nos escuchemos, como decía el pastor Tito, que hubiera una buena comunicación y nos demos esa oportunidad. Si nos equivocamos, te doy otra oportunidad. Sino que críenlos en disciplina e instrucción del Señor. Está claro lo de la flecha, ¿verdad? Y el arquero, aunque no es muy apariencia de arquero, pero yo elogio a mi esposo en lo estratega que es. Sabe sonsacar a los hijos. ¿Me entiendes lo que te explico? Sabe llegar al corazón de los hijos. Elogio esa estrategia, porque yo vengo de un hogar donde el sí es sí y si te gusta nomás. Párate, te toca el baño hoy día, tú haces aseo y pobre que tú digas otra cosa. Entonces, no, yo he visto que para ser padres no puede ser duro. Para disciplinar tiene que ser con amor. Hay una gran diferencia entre si tú tienes un hijo y lo disciplinas con amor sin ser duro. Yo tengo un ejemplo, cuando mis niños eran pequeños, yo hablo de el Nacho 2 años y la Javiera 4.
Y yo entro de repente al baño y veo a la Javiera con la cabeza del Nacho, porque este es el pedestal, ¿no? Donde uno se lava, y aquí estaba con la cabeza así. Entonces, ¿qué hago yo? Yo entro y veo que ella le estaba metiendo la cabeza en el pilar ahí. ¿Qué estáis haciendo? Y la reté bien retada, la saqué y lo empecé a consolar a él porque era chiquitito y todo. Y me acuerdo de la expresión de su cara. Ella tiene harta personalidad y es muy simple para su cosa, muy observadora, todo. Y venía con la cara así, con los ojos llenos de lágrimas. Y me dice, tú te equivocaste. Y yo la miré y yo le dije, ¿por qué? Porque yo, me dijo, estoy ayudando a mi hermano a sacar la cabeza de ahí que no... Era ocioso, le gustaba hacerle cera, curiosidades que llaman, ¿cierto?, para adornarla. ¿Por qué metía la cabeza ahí abajo? No sé. Pero ella lo vio y lo quería ayudar. Entonces yo vi otra escena, que ella estaba empujando la cabeza ahí. ¿Sabes qué? Me dio tanta pena. Y me arrodillo y la miré y yo le dije, mi amor, la mamá se equivoca, porque me dio esta vergüenza a mí. Por favor, perdóname. No me rebajé, no, siento que todo al revés. Siento que gané algo con ella. Mi amorcito, por favor, la mamá se equivoca. Le dije yo, perdóname. No me di cuenta que tú estabas ayudando a tu hermano y no lo estabas tú golpeando. Entonces, gracias, Señor, porque a nosotros sí, cuando formamos a los hijos pequeñitos, ustedes, mamitas, jovencitas, sí nos enseñan a ser mamás y buenas mamás. Sí nos enseñan a ser esposas y buenas esposas. Sí nos enseñan a formar no casas bonitas, hogares, familia. ¿Me entiendes? Que cuando alguien llega a tu casa se siente cálido, se siente grato. Quiero, no sé, hay algo, pero me agrada estar contigo. Quiero ir a tu casa. Y eso en Cristo sí lo tenemos. Valoremos eso que tenemos. Como decía, si este es un taller, no para examinar al que tienes al lado, es para que te examines a ti mismo. Amén. Colosenses 3:20, y con esto voy a terminar porque no alcanzo lo otro. Dice, hijos, otra vez la instrucción del Señor, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y otra vez para nosotros los padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desalienten o se desanimen. Y busqué esa palabra exasperen. Y esa palabra era irritar, enfurecer y desesperar. ¿Me entiendes? No seas una mamá desesperante con los hijos. Saca la ropa de la pieza, parece chiquero de chancho. Hay olor a calcetín, ¿me entiendes? Y somos odiosas a veces las mamás, y quiero abrir mi corazón en esto. Porque si a los 3 los enseñé igual, ¿por qué los otros 2 no obedecen, Señor? ¿Me entiendes? ¿Por qué la pieza no está ordenada? ¿Por qué no hay buen olor? Si abres el closet, se te viene todo encima. Como decía Miguel, 1, 2, 3, 4. Ahora llevo la ropa, me simplifico en muchas cosas y trato, quiero ser bien honesta, trato de no usar lo que usaron conmigo, la dureza. ¿Me entiendes? Y agradezco al Señor tener un compañero en mi vida en la cual me enseñó que la risa, que era mejor reír que llorar, que era mejor ser simple. ¿Para qué querís más cana? Me decía cuando estaba choreado. ¿Para qué? ¿Para qué querés más colon irritable? ¿Para qué? Sé más simple. Amén. Amén.
Por último, las flechas son para ser lanzadas, no son para coleccionarlas. Un día tus hijos se irán de casa. Tienes que lanzarlos. Si dices, ¿por qué no escuché estas palabras cuando mis hijos eran pequeños? Hoy ya han crecido y no puedo hacer nada. Me dirijo a aquellos padres que sus hijos tal vez no están en Cristo y ustedes están aquí. Te equivocas que no puedes hacer nada. Pídele a Dios que te ayude a encontrar esas flechas perdidas y recuperarlas. Amén. Pídele al Señor recuperar esas flechas que no supiste tal vez. Pero pídele al Señor, quiero recuperar esas flechas, y pídelas a Dios, y pídele a Dios estrategia para darte la oportunidad. Nos vamos a poner de pie y dile, pon tu mano en el corazón. Si hay casos de que tus hijos no están en Cristo, pero sí tienen una buena disciplina, pero sí han tenido buenos principios, pero tus hijos no están en Dios, ponte la mano en el corazón y dile, Señor, el Espíritu Santo está ministrando ahora, y dile, Señor, ayúdame a encontrar esas flechas perdidas que tomaron otro rumbo. Dile ahora con tus palabras, Señor, ayúdame a encontrar esa flecha que no dio el blanco, que tomó otro rumbo por diferentes cosas. Señor amado, estamos aquí, Señor. Ayuda, Señor, con sabiduría a aquellos padres, papá, que los hijos tal vez no están en Cristo, pero ayuda, Señor, a encontrar esas flechas perdidas. Nada está perdido, querido. El Señor te dice que nada está perdido, que aún hay tiempo, pero que puedes arrodillarte y decirle, Señor, esas flechas que llegué las tiré. Ni siquiera miré un blanco porque no sabía. Esas flechas que no vi el blanco, solo las solté porque llegó el tiempo. Pero hoy día el Señor te dice que es tiempo de recuperarlas y tienes que doblar rodillas por tus hijos y orar por ellos. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Hoy día ahora tenemos un receso.